Un gusto, ¿eh? ¿Qué va a pasar con las paritarias? Más de un año, año y medio. Omar Plaini, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Ya sé, Viernes Santo sin diarios, ya está. Bueno, me gustaría explicárselo. Bueno. La verdad que forma parte de una larga lucha que tiene la conducción que arribó a nuestro gremio en el 2006 por todos los derechos que unilateral y arbitrariamente nos sacaron las empresas periodísticas. Entre otros el 7 de noviembre, que lo logramos en el 2009 por una ley votada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso. El marco regulatorio jurídico, que fue modificar el decreto 1025 de la época del gobierno de Menem, luego de la Rúa, que lo modificamos en el periodo de la presidenta Cristina Fernández, más la resolución ministerial 935, fue todo un trabajo que hizo el gremio y que reconoció el gobierno que nos acompañó, y finalmente nos quedaba el Viernes Santo, que el 19 de febrero en reunión federativa en la ciudad de Rosario, Capital Federal propuso al conjunto de organizaciones de base, llevó la propuesta de no trabajar el Viernes Santo, lo habíamos decidido como plan de lucha, lo acompañó todo el interior, empezaron asambleas en las organizaciones de base para tomar esa determinación, que es muy fuerte. Usted sabe que históricamente, durante 50 años, Viernes Santo y 7 de noviembre no se editaban diarios. Exactamente. Y bueno, nosotros hicimos una asamblea multitudinaria la semana pasada en el sindicato, tomamos esta decisión e inmediatamente el Ministerio de Trabajo, ya veníamos conversando, sacó una disposición, la 329, y ahí una disposición donde a partir de ahora, el Viernes Santo, reconociendo el gobierno el derecho que tenemos los canillitas, al cual reconocemos y agradecemos al Ministerio de Trabajo, en la persona del ministro, de la viceministra y del director nacional, o sea, Tomada, Noemí Real y el director Ausaz, y obviamente el Ejecutivo Nacional, ¿no? La presidenta. Omar, pero es una lucha que nos llevó mucho tiempo, y ahora vamos por lo que nos resta, que es el porcentaje que de la tapa, unilateralmente exactamente nos sacaron los grandes diarios. Omar, ¿cómo está viendo la situación económica, el tema de la inflación? ¿Cómo está viendo el gobierno sobre ese tema? Bueno, me parece que es el tema a resolver. Digamos que cuando la CGT planteó en su agenda este tema, que lleva más de 2 años y medio, planteábamos algunos temas que eran centralidad para toda la sociedad, no solamente para los trabajadores. Uno de ellos era el tema inflacionario, que nosotros lo veníamos planteando, y obviamente todas las facciones sindicales hoy, que representan al movimiento obrero organizado, reconocen esa misma agenda, coincidimos en esa agenda, y uno de los puntos que evidentemente erosiona el bolsillo de la clase trabajadora es la inflación. Entonces me parece que es un tema que hay que resolverlo, que las paritarias tienen que seguir siendo libres, como se han establecido, para que cada organización, de acuerdo a su actividad, a sus características, si tiene mucha tecnología o tiene poca tecnología, pueda discutir libremente con los patronos. Digamos, ¿y hasta ahora está pasando eso? Bueno, hay algunas dificultades en las negociaciones. De hecho, algún gremio planteó una paritaria de 18 meses. Digamos, no hemos visto claridad en eso, esperamos que no sea así, luz y fuerza. Bueno, parece que el gobierno quiere adoptar ese modelo. Bueno, pero es un modelo, si permite reabrir las paritarias, porque 18 meses es mucho tiempo, y como está el proceso hoy de los formadores de precio y la inflación, es muy complicado. ¿Quién va a firmar a 18 meses si luego no tiene posibilidad de reabrir, digamos? En la medida que no se frene. A ver, el tema de los salarios se resuelve fácilmente. ¿Cómo? Si se resuelve el tema de la inflación. Ah, claro. Bueno. Si se pasa la inflación, se resuelve el tema de los salarios, por añadidura. Bueno, este es el tema a resolver, evidentemente. Y esto ha estado en la agenda de la CGT, y hoy me parece que no solamente a los trabajadores sindicalizados, afecta mucho más a aquel que tiene trabajo no registrado, aquel que está, digamos, en condiciones de informalidad, lo afecta muchísimo más. Ahora, el gobierno está insinuando, o al menos dejando trascender la posibilidad de un acuerdo social, bueno, el gobierno, los empresarios, los sindicalistas, precios, salarios. Bueno, este es otro tema, Charlie, que teníamos en la agenda de la CGT. Cuando estábamos todos juntos en la CGT, antes que se produjera esta división, uno de los temas centrales de agenda era un Consejo Económico y Social. Trabajadores, empresarios y Gobierno Nacional. Nosotros nos parecía ya hace 3 años que era un buen acuerdo que podía determinar políticas a mediano y a largo plazo, en todo lo que hacen lo económico y social. Bueno, hoy se vuelve a reinstalar el tema. Ojalá que esto se plantee y que podamos estar sentados en esa mesa de diálogo que nosotros hemos reclamado permanentemente, estar sentados todas las partes, para poder discutir esto y acordar, sobre todo con el sector empresarial. Comparto lo que decía acá el compañero Navarro, digamos, palabras de la propia presidenta, los empresarios la han juntado con la pala acá. Ahora, ¿cómo puede ser que cuando hablamos del costado fiscal
el mayor esfuerzo lo pongan los trabajadores. Acá no está grabada las transacciones financieras. Todavía estamos con la ley de entidades financieras redactada por Alfredo Martínez de Oz. El mínimo no imponible del 20% no satisfizo o sí satisfizo. No, porque evidentemente no solamente no cubre las expectativas, sino que además arranca a partir de marzo. Sí. Hay 2 meses bueno, no se sabe si que termina no siendo el 20. Si usted hace... si ahora va a haber un economista claro. acá que lo va a plantear, termina siendo el 16 y algo por ciento. 16%, 16 y pico. Pero además, lo que hay que resolver acá, que esta es una cuestión de fondo, es las escalas, las alícuotas, que no se han movido durante años. Este es el problema de fondo que hay que resolver. O sea, no es solamente una reforma tributaria impositiva, también tenemos que definir a largo plazo, nos parece a nosotros, que esta es la cuestión central, definir un modelo productivo para la Argentina en los próximos 25 años. Eso tiene que ir llevado de la mano con una reforma tributaria impositiva, donde no puede ser que el costado fiscal hagamos el mayor esfuerzo a los trabajadores. Si se grava las transacciones financieras, si se grava los jueces, si se grava como corresponde la minería, y si eso no es suficiente, bueno, entonces sí, discutamos a partir de qué piso salarial o de qué techo salarial los trabajadores tendrían que aportar, o qué segmento de trabajadores tendrían que aportar. Omar, un sindicalismo dividido, un sindicalismo peronista dividido, ¿no dificulta más poder corregir o establecer caminos para solucionar esas cosas? Por supuesto que sí, no solamente dificulta a los trabajadores, dificulta a la propia dirigencia, dificulta a la sociedad toda y dificulta a un gobierno. Acá hay que trabajar para que haya un sindicalismo, por lo menos haya 2 expresiones. Hoy nos parecemos a Europa, con 4 o 5 centrales, y en realidad eso no resuelve la cuestión, complica la situación de la negociación. Aquí lo que hay que retomar es sentarse en una mesa de diálogo, como planteamos siempre, y no por ello, porque nos sentemos en una mesa de dialogar, nadie va a renunciar a sus principios, ni nadie va a bajar sus banderas. Me parece que el diálogo es imprescindible en una democracia, más allá de las diferencias, porque lo que tenemos que encontrar son puntos de acuerdo, ni siquiera planteo consensos, pero puntos de acuerdo, digamos, para tener una Argentina previsible, una Argentina que siga profundizando, que avancemos por mayor trabajo registrado, que terminemos con la indigencia, con la pobreza, si queremos ir a una definitiva justicia social. Ahora, ¿puede suceder que el gobierno convoque, pero convoque a la otra CGT, no los convoque a ustedes? ¿Cómo queda entonces la situación? Me parece que eso no sería bueno. Creo que no podemos parcializar, digamos, todas las expresiones deben estar representadas. Como están representadas en el Congreso Nacional todas las expresiones políticas partidarias que decide la ciudadanía, el movimiento obrero hoy, en sus expresiones, evidentemente no puede estar fraccionado en una mesa de diálogo, porque ese tipo de discriminación no solamente afectaría más la posibilidad esa, sino que no le haría bien a la clase trabajadora, porque en definitiva no hay que darle respuesta a los dirigentes, sino a los propios trabajadores. Y la mediación son las organizaciones sindicales. Ahora hay un camino que está estableciendo Moyano, como supongo ustedes, movilización, protesta, paros. ¿Va a seguir eso? Bueno, pero eso está en la agenda esa, y esa agenda coincide en todos los sectores sindicales. No es que un dirigente sindical o el trabajador sale a protestar porque quiere protestar. Evidentemente porque hay disconformidad, porque el tema de resolver el problema de los asalariados es muy importante. No es justo que un trabajador esté pagando, casi llegando a los 7.000 pesos, empiece a pagar ganancias, cuando hay sectores que no están gravados. La asignación familiar lo mismo, lo hemos planteado. La asignación familiar debe generalizarse entre los trabajadores, no estamos hablando en niveles empresariales. Ahora, todo es lógico, da la impresión de que ya no hay plata. La salud. Ya no hay plata para hacer eso. Algo está pasando. Por eso es un tema que tiene que resolver económicamente el gobierno si tiene inconveniente. Obviamente que lo tiene que resolver el gobierno. Digamos, nosotros lo que reclamamos por los derechos que nos asisten y por los representados, digamos. Yo no puedo plantearle a los trabajadores que represento, por ejemplo, que no podía luchar por el Viernes Santo. ¿Cómo no lo voy a hacer? Si es un derecho que tengo, que tenía de descanso. Lo mismo el ingreso. ¿Cómo no voy a pelear por el ingreso? Ahora, ¿qué sensación recoge usted de los afiliados, de los trabajadores? Hoy aparece en una primera página de La Nación una encuesta de Poliarquía, una encuestadora con reconocida en Argentina, diciendo que aumentó la sensación del temor al desempleo en la Argentina. Que la gente empieza a tener como un miedo a que eso pase. De hecho, porque me parece que la inflación dispara todas estas sensaciones. Porque en realidad tampoco el empresariado hace un esfuerzo, porque la informalidad tiene mucho que ver con la responsabilidad empresarial. Digamos, me parece que por ahí, y después los organismos de contralor del propio gobierno que tienen que ejecutarlo. Entonces, obviamente que empieza esa sensación, a ver si pierdo todavía el empleo.
Bueno, esto tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es este que yo le estoy manifestando, que tiene que ver con el proceso de inflación. O sea, acá en la Argentina, como en gran parte de América Latina, o casi toda América Latina, unas pocas empresas terminan determinando la suerte del conjunto de una ciudadanía. Bueno, eso hay que atacarlo. Por eso nosotros, ¿qué planteamos? Hay que profundizar el modelo. Profundizarlo significa, por ejemplo, terminar con la ley de entidades financieras que redactó Alfredo Martínez de Hoz. Bueno, eso hay que terminarlo. Hay que volver a lo del comienzo de lo que fue el gobierno de Kirchner, ese modelo económico. Y el modelo económico lo que tiene que retomar es el eje central de un proyecto nacional y popular es la clase trabajadora. O sea, hay que elegir o entre la clase trabajadora o el sector empresarial. Y a mí me parece que ahí está la centralidad de la discusión. Gracias por haber venido, Omar. No, gracias a usted, muy amable. Bueno, el tema de la inseguridad.